El derecho administrativo no es la rama del derecho más sencilla de entender. Tiene más de una figura que se nos puede atragantar de cara a los exámenes. La revisión de actos en la vía administrativa es una de ellas, y en derecho virtual lo sabemos. Seguro que más de una vez te has hecho un lío entre la revisión, la revocación y la declaración de lesividad. Si te ha pasado, no te preocupes, porque has llegado al sitio adecuado. Después de verte este vídeo, entenderás a la perfección qué es la revisión de oficio y sabrás diferenciar, sin problemas, los 3 mecanismos que existen para tramitarla, que son, precisamente, la revisión, la revocación y la declaración de lesividad. Vamos a por ello. Para comprender bien la revisión de los actos en la vía administrativa, primero debemos entender para qué sirve. Como ya sabrás, la administración pública, cuando ejerce las potestades administrativas que la ley le confiere, produce, entre otros resultados, actos administrativos. Estos, conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, gozan de una presunción de validez y son eficaces desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se diga otra cosa. Esto quiere decir, en líneas básicas, que los actos administrativos son válidos conforme a derecho y de obligado cumplimiento. Como probablemente ya sabrás, por mucho que el artículo 39 nos diga que los actos son válidos, lo cierto es que el derecho administrativo considera esta presunción de validez iuris tantum. Esto es, que los actos administrativos se considerarán válidos salvo que se demuestre lo contrario. Por tanto, la validez de los actos administrativos es discutible. Lo habitual es que sean los interesados los que combatan los actos administrativos. Ponte, por ejemplo, que a Lucas le han denegado un visado para residir en España. Lucas, como interesado, puede discutir la validez de este acto administrativo interponiendo el recurso administrativo que corresponda, sea de alzada o de reposición, o acudiendo a la vía contenciosa administrativa para que un juez le eche un ojo al asunto si es que ha agotado la vía administrativa previa. Además de estas herramientas impugnatorias típicas, nuestro ordenamiento jurídico crea un tercer método para revisar el contenido de los actos administrativos, que es la revisión en la vía administrativa. Esta, por tanto, también sirve para expulsar del ordenamiento jurídico actos que se consideran inválidos. Ahora bien, la revisión en la vía administrativa es bastante particular y se diferencia de los métodos de impugnación ordinaria que hemos mencionado. Veréis, mientras que con los recursos administrativos o contenciosos es el particular interesado el que combate la validez del acto administrativo, pidiendo su revocación, con la revisión en vía administrativa es la propia administración la que procede a revisar sus actos, en ejercicio de sus potestades privilegiadas de autotutela. Por este motivo, la revisión en la vía administrativa se considera excepcional y subsidiaria. Excepcional porque la Administración, normalmente, no puede revisar y revocar sus actos cuando le dé la gana. Esto se debe a que la Administración está vinculada por los principios de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y por el principio de eficacia jurídica de los actos administrativos que se encuentra en los artículos 37 y 38 de la LPAC. Lo habitual es que sean los particulares los que impugnen los actos, y solo excepcionalmente la LPAC permite a la Administración revisar por sí misma sus propios actos. De esto se deriva la segunda característica de la revisión. Si este es un método excepcional, lo lógico es que también sea un mecanismo subsidiario. Teniendo diferentes métodos de impugnación de los actos, lo adecuado es utilizar primero los mecanismos ordinarios, y solo cuando estos han fracasado, la Administración puede activar la revisión en la vía administrativa. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona esta figura. Pero antes, un pequeño disclaimer. Para entender bien la vía administrativa, es necesario conocer el régimen de invalidez de los actos administrativos. Como la revisión, al igual que los recursos administrativos o los judiciales, es un mecanismo para combatir la validez de los actos, siempre necesitaremos que el acto adolezca de alguna causa de nulidad o anulabilidad. Si no, el acto será perfectamente válido y no tendremos argumentos para discutirlo. Dado que vamos a hablar mucho de nulidad en los próximos minutos, es muy recomendable que refresques la memoria y tengas claro, antes de empezar, el régimen de invalidez de los actos administrativos. Volvemos a lo nuestro. Lo primero que vamos a hacer es ubicar la revisión en vía administrativa en la ley. Para ello, tenemos que ir a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que le dedica su título quinto a la revisión de los actos en vía administrativa. Dentro de este título nos interesa el capítulo primero, que va de los artículos 106 a 111 de la LPAC y que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la revisión. El primer apunte que vamos a hacer es el siguiente.
Aunque el capítulo primero del título quinto habla de la revisión de oficio, lo cierto es que este capítulo regula distintas formas de proceder según el motivo que llevó a la Administración a revisar su acto. Por ejemplo, cuando se quiere revisar un acto que es nulo de pleno derecho por incurrir en alguno de los motivos de nulidad del artículo 47 de la LPAC, tenemos que seguir el procedimiento del artículo 106, que es la revisión de oficio en sentido estricto. Si, por ejemplo, la Administración quiere revisar un acto favorable que es anulable al incurrir en alguna causa de nulidad relativa del artículo 48 de la LPAC, debemos seguir el procedimiento del artículo 107, que empieza por la declaración de lesividad y termina en la vía judicial. Por último, si la Administración quiere revisar un acto desfavorable que no sea nulo de pleno derecho, tendremos que seguir el procedimiento del artículo 109, que se denomina la revocación. Es súper importante que sepas diferenciar qué artículo tenemos que aplicar en cada caso, porque cada uno tiene sus propios trámites y particularidades, pero no debes concebir la revisión, la declaración de lesividad y la revocación como diferentes herramientas. Todas ellas reciben un tratamiento unitario en la Ley 39/2015, así que todas son la revisión de oficio. La diferencia reside en que, según el sentido del acto, favorable o no para el interesado, y según el motivo que active la revisión, nulidad absoluta o relativa, utilizaremos unos trámites u otros. Vamos a poner unos ejemplos para entender bien todo esto. Pongamos que María ha recibido un acto administrativo por el que le deniegan la renovación de su visado para trabajar en España. Este acto es desfavorable para María. Ella lo ha impugnado por los medios ordinarios y, pasado el tiempo, la Administración Pública se plantea revisarlo. ¿Qué artículo debe aplicar la Administración para revisar el acto? ¿El 106, el 107 o el 109? Como el acto es desfavorable, descartamos directamente la vía del artículo 107, ya que está prevista para los actos favorables. Nos queda ver si encajan los supuestos del artículo 106 o del 109. La diferencia reside en el motivo por el que se quiere revisar. Pongamos, por ejemplo, que cuando María impugnó el acto llegó a la vía judicial. Allí se determinó que el acto había sido dictado mediando prevaricación, que es una infracción penal. Esto, conforme al artículo 47.1 de la LPAC, es un motivo de nulidad de pleno derecho del acto. La Administración, en este caso, podría revisar el acto sobre la base del artículo 106 de la LPAC, porque es un acto desfavorable sobre el que pesa una causa de nulidad absoluta. Imaginemos que ocurrió otra cosa. María impugnó el acto, y en el procedimiento para resolver su recurso de alzada no se atisbó ninguna causa de nulidad. No obstante, con el paso del tiempo, la Administración decide revisarlo aún así. Imagínate que se da cuenta de que había un defecto formal no constitutivo de nulidad absoluta que ocasionó la indefensión de María. Esto es una causa de nulidad relativa del artículo 48 de la LPAC. Si la Administración decide en ese momento revisar el acto, como éste es desfavorable e incurre en un motivo de nulidad relativa, deberá optar por la vía del 109 de la LPAC, la revocación. Mucho ojo, para activar la revocación del artículo 109 de la LPAC, la Administración no necesita realmente que haya ninguna causa de nulidad relativa, porque si quiere, también puede revocarlo por motivos de oportunidad, aunque el acto sea válido. Luego lo veremos. Vamos a pasar ahora a ver cada uno de los 3 artículos y los trámites que contemplan. Comenzaremos por el artículo 106 de la LPAC, que contiene la revisión de oficio stricto sensu. Para estudiarla, vamos a ver su objeto, los plazos y el procedimiento. Respecto del objeto de la revisión, ¿qué actos se pueden revisar por este método? Ya hemos avanzado que son los actos favorables o desfavorables para el interesado que incurran en una causa de nulidad absoluta. Pero, ¿esto implica que cualquier acto administrativo puede ser revisado? Lo cierto es que no. Para poder ser revisados, los actos deben cumplir otros 2 requisitos superimportantes, aparte de incurrir en una causa de nulidad de pleno derecho. El primero es que deben ser definitivos. En otras palabras, deben ser resoluciones finalizadoras del procedimiento. Por ejemplo, se puede revisar la resolución final por la que se denegó la renovación del visado a María. Y esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué pasa con los actos de trámite? Estos son actos instrumentales que se dictan durante todo el procedimiento administrativo. Su finalidad es ir preparando todo lo necesario para dictar una resolución final cuando acabe el procedimiento. Piensa, por ejemplo, en los actos por los que se abre o cierra el trámite de alegaciones, los actos que deciden la admisión o la inadmisión del recurso. ¿Pueden ser estos actos revisables en la vía administrativa? Pues dependerá de si son actos de trámite simples o cualificados.
Los primeros son los actos de trámite típicos. No crean obligaciones para la administración ni tampoco conceden derechos al interesado. Imagínate, por ejemplo, que María recibió un acto que le informaba de que su solicitud había sido recibida en el registro. Los actos de trámite simple carecen del carácter de definitivos y, por tanto, no son revisables en la vía administrativa. Ahora bien, los actos de trámite también pueden ser cualificados. Estos sí son impugnables y revisables. Veréis, un acto de trámite cualificado se diferencia de un acto de trámite simple en que, pese a ser un acto instrumental, resulta que decide directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produce indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos del interesado. Este tipo de acto de trámite, al ser cualificado, sí puede ser revisado porque son equiparables a las resoluciones definitivas de los procedimientos. Imagínate, por ejemplo, que María recibió un acto por el que se acordaba la inadmisión de su solicitud para renovar su visado. Esta inadmisión determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento. Por tanto, si el acto es desfavorable para María, que lo es, si es definitivo y si encima incurre en alguna causa de nulidad de pleno derecho, entonces la Administración podrá revisarlo por la vía del artículo 106. El segundo requisito que deben cumplir los actos para poder ser revisados es que deben tener carácter firme, esto es, que ya no pueden ser recurridos en vía administrativa o judicial. Esto puede pasar por dos motivos. El primero es que María ya agotó los mecanismos de impugnación ordinaria de los actos. Primero interpuso el recurso administrativo que precedía y cuando fue desestimado acudió a la vía judicial, donde se lo volvieron a desestimar. Contra el acto ya no caben más recursos ordinarios. El segundo motivo es que María hubiera dejado pasar el plazo para recurrir estos actos de tal forma que alcanzaron firmeza y devinieron irrecurribles. María, en este segundo caso, los consintió. En modo resumen, para revisar un acto por la vía del artículo 106, necesitamos que este acto sea definitivo, firme y que además incurra en una causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47 de la LPAC. Una última precisión que debes tener clarísima. ¿Qué pasa con los actos presuntos? ¿También son revisables? La respuesta es que depende del sentido del silencio administrativo. Cuando un procedimiento administrativo inicia a instancia del interesado y la Administración no resuelve en el plazo previsto por la ley, se activa la ficción jurídica del silencio administrativo. Esto quiere decir que el interesado, pese a la falta de resolución, podrá entender estimada o desestimada su petición según el caso de que se trate. Si el silencio es positivo, la ley nos dice que este acto presunto favorable es un verdadero acto administrativo. Por tanto, sí sería recurrible. Ahora bien, si el silencio es negativo o desestimatorio, no hablamos de la existencia de un verdadero acto. El silencio negativo solo nos sirve para abrir el cauce procesal de la impugnación ordinaria. Por tanto, los actos presuntos negativos no se pueden revisar en la vía administrativa. Visto esto, vamos a ver los plazos para iniciar la revisión de oficio. Es más fácil imposible. La revisión de los actos nulos de pleno derecho se puede iniciar en cualquier momento. Si te preguntas por qué, la respuesta es sencilla. La nulidad absoluta, ¿qué característica tiene? Pues que es imprescriptible, no sana por el transcurso del tiempo. Por esta razón, cuando la Administración quiere revisar un acto que es nulo de pleno derecho, podrá hacerlo en cualquier momento. Vamos a ver cómo sería el procedimiento del artículo 106. Respecto de su inicio, el artículo 106 nos dice que la revisión de oficio puede iniciar a iniciativa propia de la Administración o a solicitud del interesado, mediante la interposición de la denominada acción de nulidad. Esta solicitud puede ser inadmitida a trámite de forma motivada por tres razones que nos da el artículo 106.3. La primera es que la acción de nulidad no se base en motivos de nulidad absoluta. La segunda, que carezca manifiestamente de fundamento. Y la tercera, que ya se hubieran desestimado otras solicitudes sustancialmente iguales en cuanto al fondo. Respecto de la tramitación del procedimiento de revisión de oficio, lo único que nos dice el artículo 106 es que, como trámite preceptivo, será necesario recabar informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma. Mucho cuidado, este dictamen es uno de los pocos que, además de preceptivos, es vinculante. Por tanto, la Administración no puede separarse del criterio que siga el órgano consultivo. Si el Consejo de Estado u órgano equivalente dice que el acto no es nulo, entonces la Administración no va a poder revisarlo por la vía administrativa. Respecto de la finalización del procedimiento, la Administración Pública resolverá expresamente declarando la validez o la nulidad del acto. Si lo declara nulo,
entonces se revoca el acto administrativo y se podrán fijar las indemnizaciones que procedan. Ahora bien, debes saber lo siguiente. Por mucho que se pueda revisar un acto nulo en cualquier momento, el procedimiento para revisarlo sí tiene un plazo. Es necesario que la Administración resuelva en un plazo de 6 meses desde que inició el proceso. Por tanto, ¿qué ocurre si la Administración no resuelve en plazo? Pues una de dos. Si el procedimiento inició a iniciativa de la Administración, se produce la caducidad. Nada obsta a que se inicie una segunda vez otro procedimiento de revisión, porque la nulidad es imprescriptible. Si el procedimiento inició a solicitud del interesado, se producirá una desestimación por silencio negativo. Por último, las resoluciones que ponen fin al procedimiento de revisión son recurribles, tanto en vía administrativa como en la vía contencioso-administrativa. Vista la revisión del artículo 106, nos toca centrarnos ahora en la segunda vía, que es la del artículo 107 de la LPAC. Como decíamos anteriormente, esta vía nos sirve para revisar los actos favorables que incurran en alguna causa de nulidad relativa. En estos casos, como el acto es favorable para el interesado, por mucho que infrinja el ordenamiento jurídico, la Administración no puede revisarlo por sí misma. Al tratarse de actos favorables, hay más garantías para los interesados. Estas consisten en que solo podrá revocar el acto un juez o tribunal de lo contencioso administrativo. Imagínate que Marcos recibió una resolución administrativa por la que se le concedía una subvención. Esto es un acto favorable para Marcos. Si la Administración quiere revisar este acto porque infringe el ordenamiento jurídico de alguna forma, por ejemplo, porque la resolución se dictó a consecuencia de una desviación de poder o hubo alguna indefensión de los interesados, la Administración no puede entrar a revisar el acto y revocarlo, sino que debe promover su revisión ante la vía judicial. Es un supuesto muy curioso. Si te fijas, la Administración se dirige ante los tribunales para ir contra un acto que ha dictado ella misma. Vamos a ver el objeto, plazo y procedimiento que configura el artículo 107 de la LPAC. Respecto del objeto, hemos señalado que la Administración puede instar ante los tribunales la revisión de los actos administrativos que ésta haya dictado cuando, siendo favorables, incurren en alguna causa de nulidad relativa, sin más requisitos, ni siquiera es necesario que el acto sea firme. Respecto del plazo, como la nulidad relativa sí prescribe por el transcurso del tiempo, la Administración tiene un plazo de 4 años para dictar la preceptiva declaración de lesividad para el interés público. Aunque luego la veremos, te adelanto que la declaración de lesividad es el trámite preprocesal necesario para que la Administración impugne el acto favorable ante el orden contencioso administrativo. Mucho cuidado, si pasan esos 4 años y la Administración no ha hecho esto, ya no podrá revisar el acto favorable anulable. Recuerda siempre que la nulidad relativa sí puede sanar por el paso del tiempo. Vamos a ver el procedimiento. Este es bifásico. Tiene una primera fase en la vía administrativa y una segunda fase en la vía contencioso administrativa. La fase administrativa consiste en que, dentro del plazo de 4 años desde que el acto fue dictado, la Administración Pública debe iniciar un procedimiento administrativo para dictar la preceptiva declaración de lesividad para el interés público. En este procedimiento, la Administración debe dar audiencia a los interesados en el acto que se pretende revisar. Además, desde que inició el procedimiento, la Administración tiene un plazo de 6 meses para emitir la declaración. Si se le pasa el plazo, entonces el procedimiento habrá caducado. Esto no obsta a que la Administración vuelva a iniciar un nuevo procedimiento para dictar esta declaración, siempre que no hayan transcurrido los 4 años que decíamos. Ten muy en cuenta que la declaración de lesividad no es recurrible por los interesados, porque esta es un acto de trámite que debe llevarse a cabo necesariamente para impugnar el acto administrativo. Eso sí, la declaración de lesividad es notificada a los interesados a efectos informativos. La segunda fase es la fase contenciosa. Una vez que la Administración ha dictado su declaración de lesividad, puede iniciar un procedimiento contencioso administrativo. Aunque no nos vamos a meter de lleno en el mismo, recuerda que su regulación está en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Como particularidades de este proceso, debes saber que inicia con un recurso de lesividad que se plantea por demanda, conforme al artículo 43 de esta ley. En este proceso, el tribunal podrá analizar 2 cosas. La primera, si el acto favorable que se quiere revisar incurre o no en una causa de anulabilidad, determinando los efectos que correspondan, y, en segundo lugar, también podrá analizar la propia declaración de lesividad. Es más, si considera que ésta adolece de algún fallo,
ponte por ejemplo que no hubo audiencia en las partes, puede inadmitir el recurso de lesividad. Visto esto, nos toca abordar el tercer supuesto de revisión de oficio, que se encuentra regulado en el artículo 109 de la LPAC. Esta es la denominada revocación. Dice el artículo 109.1 que las administraciones públicas pueden revocar sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Esta revisión de oficio es la que menos garantías tiene. El motivo es sencillo. Imagínate que Roberto ha recibido un acto administrativo por el que le imponen una sanción por haber infringido la normativa ambiental. Si la Administración considera que este acto de gravamen incurre en alguna causa de nulidad relativa o anulabilidad, simplemente puede proceder a revocar sus efectos, ya que esto, en realidad, es más favorable para Roberto que mantener el acto administrativo en pie. Lo único que dispone este artículo es una serie de límites. El primero es que no haya transcurrido el plazo de prescripción. El segundo es que la revocación no puede eximir a Roberto de algún comportamiento que sea obligatorio según las leyes. El tercero, que la revocación no puede infringir el principio de igualdad. En otras palabras, si a Roberto, Lucía y Martín les han sancionado por el mismo supuesto, y en los tres casos el acto, por ejemplo, es anulable y desfavorable, la Administración no puede revocar el acto solo para Roberto y no para Lucía y Martín. Tendría que hacerlo respecto de todos o respecto de ninguno. En cuarto lugar, la revocación tampoco puede ser contraria al interés público ni al ordenamiento jurídico, respetando así los intereses generales y el principio de legalidad. Seguro que te has dado cuenta, pero ¿te has fijado que el artículo 109 de la LPAC no dice por ningún lado que el acto desfavorable tenga que ser anulable? Esto es importantísimo. La Administración puede revocar actos de gravamen tanto si estos incurren en causas de anulabilidad como si son válidos. Por tanto, puede tener dos motivos para revocar sus actos de gravamen. Los primeros son los motivos de legalidad, esto es, que el acto incurra en alguna infracción del ordenamiento jurídico constitutiva de nulidad relativa. Los segundos son los motivos de oportunidad, esto es, que la Administración considere, por razones de interés público, que es apropiado revocar estos actos de gravamen. Por tanto, podría revocar actos de gravamen perfectamente válidos conforme al derecho. Evidentemente, esto tendrá un límite. Si la Administración, por ejemplo, revoca las sanciones que impuso a Lucía, Martín y Roberto cuando éstas eran perfectamente válidas, no podrá agravar o perjudicar su situación. Esa prohibición de la reformatio in peius, que se suma a los límites generales del artículo 109 que hemos visto antes. Con esto ya hemos visto las tres maneras que utiliza la Ley 39/2015 para articular la revisión de oficio en la vía administrativa. No obstante, todavía nos quedan algunas preguntas por responder. La primera de ellas es: ¿qué órganos tienen competencia para revisar de oficio? Es una pregunta fundamental, que nos resuelve el artículo 111 de la LPAC para el ámbito de la Administración General del Estado. Recuerda que la competencia que expondremos a continuación es común para cualquiera de los mecanismos de revisión de oficio que hemos visto, y que, además, es una competencia delegable. A partir de aquí, tienen competencia para revisar en vía administrativa, en primer lugar, el Consejo de Ministros respecto de sus propios actos y las disposiciones y actos dictados por los ministros. En segundo lugar, los ministros tienen competencia para revisar los actos de los secretarios de Estado y los de los órganos directivos del departamento que no dependan de un secretario de Estado. Por ejemplo, sería el caso de un acto administrativo dictado por un subsecretario. En tercer lugar, los secretarios de Estado tienen competencia para revisar los actos dictados por los órganos directivos de ellos dependientes, como, por ejemplo, los de los directores generales y subdirectores generales que se encuentren en la Secretaría de Estado. Y, por último, en el ámbito de los organismos públicos y entidades de derecho público que dependan de la Administración General del Estado, tienen competencia el máximo órgano rector del organismo para los actos dictados por los órganos que dependan de él y el órgano administrativo de la Administración General del Estado del que dependa el organismo, para revisar los actos dictados por el órgano rector. Para que no sea un lío, te pongo un ejemplo. Imagínate el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es un organismo autónomo que se adscribe al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El órgano del que depende es, conforme al Real Decreto de Estructura de este ministerio, la persona titular del departamento, esto es, el ministro. Por tanto, si hay que revisar un acto administrativo que proviene del presidente del CIS, será competente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La siguiente pregunta que debemos responder afecta al procedimiento de revisión.
Durante el mismo, ¿qué pasa con la eficacia del acto revisable? ¿Sigue produciendo efectos? La respuesta nos la da el artículo 108 de la LEPAC, que nos dice que durante los procedimientos de los artículos 106 y 107, esto es, la revisión en sentido estricto y la declaración de lesividad, el órgano competente para declarar la nulidad o la lesividad puede suspender la ejecución del acto, pero solo cuando esto es necesario para evitar causar al interesado perjuicios de imposible o difícil reparación. Y para finalizar, te lanzo la última pregunta. ¿Tiene la revisión de oficio algún límite más aparte de los requisitos que hemos mencionado? La respuesta es que sí. El artículo 110 de la LEPAC nos dice que la revisión en vía administrativa no puede utilizarse cuando, por la prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, el ejercicio de esta potestad resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Con esto hemos terminado de ver la revisión en la vía administrativa. A modo de resumen, lo más importante es lo siguiente. Los actos administrativos que dicta la Administración Pública gozan de una presunción de validez iuris tantum, que por tanto puede ser discutida por los particulares a través de los recursos administrativos y judiciales. Además, la LEPAC también configura una potestad particular de la Administración, que es la de volver sobre sus propios actos para revocarlos. Es la revisión de oficio. Estas se regulan en los artículos 106 a 111 de la LEPAC. En ellos encontramos 3 vías de revisión que se aplicarán según el sentido del acto, si es favorable o no, y según el motivo de la revisión, si son nulos o anulables. Son la revisión del artículo 106, la declaración de lesividad del artículo 107 y la revocación del artículo 109. La revisión del artículo 106 es para actos que incurran en una causa de nulidad absoluta del artículo 47 de la LEPAC. La declaración de lesividad del artículo 107 es para revisar actos favorables que incurren en una causa de nulidad relativa del artículo 48 de la LEPAC. Y por último, la revocación del artículo 109 es para revisar actos de gravamen que no sean nulos de pleno derecho. Nos da igual si se revisa porque incurren en una causa de nulidad relativa del artículo 48 o si se revisan por motivos de oportunidad. La Administración puede revocarlos con los límites establecidos en ese artículo. Con esto ya hemos acabado. Si este vídeo te ha sido de utilidad, quiero recordarte que en nuestra academia tenemos Prime Opositores, un programa de formación donde te explicamos las leyes más comunes de toda oposición a través de clases cortas de 10 o 15 minutos. Si quieres saber más, te dejo toda la información en el botón de las tarjetas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.